Los invito a abrir sus confesiones y tener preparada su Biblia a mano por si quieren chequear los textos que voy a dar a continuación. Y en el día de hoy empezamos una nueva serie de escatología. Y antes que nada voy a dar el título del sermón y dice así: ¿qué pasa con las almas de los creyentes y de los incrédulos cuando mueren? En el día de hoy entonces empezamos una nueva serie de esta confesión y la voy a hacer en varias partes, pues la considero que es esencial, ya que en esa época cuando se escribió la confesión no había mucho como el dispensacionalismo que existe en el día de hoy, así que vamos a hacerla en varias secciones. Y en esta ocasión vamos a hacer el punto número 1, ya que el domingo que viene ya voy a hablar de la parucía y tengo que tocar el postmilianismo, el premilenialismo histórico, el dispensacionalismo y la posición amillennialista. Así que esta parte solamente vamos a ver del estado del hombre después de la muerte y de la resurrección de los muertos. Punto número 1 dice así: los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven la corrupción, pero sus almas, que ni mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Las almas de los justos, siendo entonces hechas perfectas en santidad, son recibidas en el paraíso donde están con Cristo y contemplan la faz de Dios en luz y gloria. Esperando la plena redención de su cuerpo, las almas de los malvados son arrojados al infierno, donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas, reservadas para el juicio del gran día. Fuera de estos dos lugares, para las almas separadas de su cuerpo, la Escritura no reconoce ningún otro. Bueno, eso es lo que así está confesionada la confesión. Yo estoy de acuerdo. No sé si ustedes le han leído alguna vez o le ha tocado predicarle o hablar con lo que yo le digo sectas. Y uno son los adventistas del séptimo día, otros son los testigos de Jehová, y bueno, y después los últimos que yo voy a hablar son los romanistas. Voy a tocar esas tres perspectivas, esos puntos que tienen del infierno. No todos creen que van al infierno, no todos creen que existe el infierno. Ejemplo, Ellen de White, o sea, la fundadora de la Adventista del séptimo día, ellos tienen un libro que a mí no me da tiempo de hablar de ello, pero ellos dicen lo siguiente, escuchen, dicen así: cuán repugnante a toda emoción de amor y misericordia y aún a nuestro sentido de justicia es la doctrina de que los muertos inicuos son atormentados con fuego y azufre en un infierno, eternamente incendiando, que por los pecados de una breve vida terrenal hayan de ser torturados mientras Dios viva. Sencillamente no creen en el infierno y dicen, por unos pequeños pecadillos, no creo que el Dios de amor los vaya a atormentar por la eternidad. Algo parecido, por supuesto, los testigos de Jehová, de donde se salió esta rama, los testigos de Jehová, o los conocidos como los ruselistas, dicen así: el infierno no podría ser un lugar de tormento porque una idea así nunca vino a la mente ni al corazón de Dios. Además, para atormentar a una persona eternamente porque hizo mal en la tierra por unos pocos años, si es contrario a la justicia. O sea, está diciendo de una forma, Dios sería injusto al hacer estas cosas. Por unos pocos años que vivió acá, le va a pagar una eternidad, ¿sí? ¿Cómo esto es posible? Amado, vamos a ver con los romanistas, estas clases de personas de verdad no tienen, vamos a decir, idea quién es Dios o los atributos de Dios, o lo que significa, vamos a decir ahí, porque cuando hablamos de atormentado, basanizo, que es en el griego, torturado, dolor, fatiga, tormenta, y cuando vemos que estamos hablando de Dios, estamos hablando de un Dios eterno.
pecar y ofender a Dios, por supuesto, eso es ofender a Dios y a un Dios eterno. Un castigo así merece un castigo eterno. Y ahora vamos a ver por qué en muchas cosas. Yo cuando a veces predico, usted si está viendo el video, esto es un tratado que yo a veces ando y se llama ¿Dónde pasará usted la eternidad? Y es un tratadito que a veces es muy bueno, tengo varios. Y este empieza a decir ¿dónde pasará la eternidad? En Juan 16:5 encontrará las palabras ¿a dónde vas? Y bueno, y Jesucristo, acuérdense que estaba por partir, el tratado sigue hablando, pero Jesucristo estaba por partir y entonces en una parte le dice así, él dijo, iré al que me envió. Y entonces el Señor partió y fue junto con su Padre. Nosotros tenemos, los cristianos, esa esperanza también de que cuando nosotros partimos, vamos a la presencia del Señor. Ahora en el día de hoy vamos a ver qué pasa con las almas de los creyentes y de los inicuos. Muchos creen, vamos a ver, en lo que es la doctrina de la aniquilación, o tiene otro nombre, que es más difícil de pronunciarlo. Yo lo voy a decir una sola vez, que es el aniquilacionismo. Y ya está, no lo pronuncio más. O sea, la doctrina de la aniquilación. Lo extermina, ¿veo cómo termina esto? Lo fulmina. Bueno, ¿qué significa? Bueno, esto creen los testigos de Jehová y otras personas más. Y después vamos a ver el sueño del alma y el purgatorio. Son las tres, vamos a decir, apologéticas que voy a hacer en el día de hoy, refutando eso y exponiendo lo que sí nosotros creemos como cristianos. Entonces vamos a ver, empezamos este domingo con la que es la doctrina de la escatología, que es escatos, que son las últimas cosas, y logía son el estudio de las últimas cosas. Aunque yo voy a hablar solamente de lo que dice la confesión, porque es más amplia. Si usted quiere hablar de escatología, puede ver escatología realizada, o sea, la que ya realizó Cristo, la que se hablaba de los profetas que va a venir Cristo, la que se está cumpliendo ahora y la que se va a ir cumpliendo. Entonces es amplio, escatología general, escatología individual, es muy amplio. Pero acá vamos a ver, en este sentido, qué pasa con las almas. Ahora, ¿por qué creo yo y creemos otros más de que estas doctrinas están erradas? Quiero que entiendan algo, y para esto tenemos que ir al principio, para poder entender todo, o sea, esta idea o esta herejía, yo podría decir, no malinterpretación. Tenemos que ir al principio, y en el principio, ustedes saben que el Señor lo creó a la imagen, Adán, le dio, sopló su espíritu sobre él. Ahora quiero que entienda, siempre lo digo lo mismo cuando estoy predicando, hablando, le digo, ¿dónde pensás pasar la eternidad? Cuando estoy hablando, llevándole a la persona que razone. Le digo, el problema no es cuando morís o cuando usted muere, si es una persona mayor, le digo, no es cuando usted muere. El problema es dónde va a pasar usted su espíritu, porque usted no se lo sabe, usted es inmortal. El problema es dónde va a pasar su alma. ¿Y cómo es eso? Bueno, Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice así: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El hombre no puede entender la obra, pero Dios nos muestra en su palabra que sopló su espíritu, sopló eternidad, y es por eso. El problema de malinterpretar del sueño del alma y otras cosas es que no pueden entender. Bueno, hay personas que cuando estuvimos viendo la confesión, yo expliqué de la posición tripartita, y yo expliqué la posición que yo creía que es la posición bipartita, o sea, que era alma y espíritu es lo mismo, o sea, y ahí están aquellos que creen alma, espíritu. Bueno, el asunto es que es así. El cuerpo está formado ¿por qué? Por el espíritu y el cuerpo, están juntos, fueron creados así. ¿Qué pasó? A causa del pecado, por supuesto, ¿qué sucede? Cuando el hombre muere, ¿qué sucede? Dijo Adán, vas a volver ¿a dónde? Al polvo, donde fuiste tomado. Pero, ¿qué sucede? En Eclesiastés, fíjese, tengo que asentar este punto para poder entender, o sea, para que puedan entender ustedes todo lo que voy a hablar después. Es Eclesiastés capítulo, creo que 12. Denme un momento porque tengo que hablar en un rato de eso.
A ver, denme un momento. Bueno, lo voy a dejar acá abierto pues si no voy a checar. Pero igual lo tengo que leer dentro de un rato. Eclesiastés 12 lo que dice es que cuando nosotros morimos, o sea, la carne va a la tierra y se empieza a podrir. Ahora lo que sucede, porque este texto lo iba a dejar para el final, pero ese texto, acá está, ya lo encontré, disculpe, es que no lo había notado. Dice así, versículo número, bueno, dice así. Vamos a ver el 5. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre, escuche, va a su morada eterna, dice. Entonces, ¿qué sucede? Ahora lo voy a encontrar bien al texto, sé que está ahí. Pero dice que el alma vuelve ¿a dónde? Vuelve con Dios. Vuelve con Dios. O sea, ¿a quién? Aquel que lo creó, aquel que le dio el Espíritu, vuelve con él. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué es eso? Porque Dios nos dio eternidad a nosotros. El cuerpo, sí fue creado el cuerpo y el espíritu juntos, tienen que estar juntos. A causa del pecado, por supuesto este cuerpo que es corruptible, vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a aquel que lo creó. Si alguno tiene su Biblia, lo puede estar buscando ahí en Eclesiastés. Yo se me escapó ahora. Pero bueno, eso es importante que podamos entender. ¿Por qué? Porque Dios es inmortal y el hombre fue creado, vamos a decir, con el espíritu que Dios le dio. Entonces es importante que podamos entender eso. A causa de eso es que el hombre, o el espíritu del hombre, no perece. No perece. Tiene una eternidad. El asunto no es ese, el asunto es dónde va a pasar ese espíritu, porque acá estamos hablando de la inmortalidad del alma. El alma del hombre vive para siempre. Ahora quiero que entienda, el alma del hombre está muerto también. La Biblia dice que está muerto en delito y pecado. Pero ¿qué sucede? Cuando habla de muerto, por supuesto, habla que no tiene la vida espiritual, en ese sentido, pero el hombre está muerto en delitos y pecados. Entonces es importante que podamos establecer esa base para poder entender todo lo que dice. ¿Por qué es eso? ¿Por qué muere el cuerpo? Bueno, ya ustedes ya saben la doctrina de la jamartología que estuvimos viendo en el capítulo número 6. ¿Qué es? A causa del pecado, por supuesto a causa del pecado que el hombre muere físicamente y el espíritu está muerto también espiritualmente. Entonces es importante que podamos entender eso. Voy a seguir avanzando. Estaba buscando el texto ese, pero lo voy a dejar. Entonces, cuando ellos empiezan los ruselistas, o esta gente de la Elena de Guay, los del séptimo día, o vamos a decir los últimos que tengo que hablar, los del purgatorio, los romanistas, ellos no entienden bien, podríamos decir, la doctrina del pecado, la jamartología o las consecuencias que trajo el pecado. Tampoco entiende, vamos a decir, la doctrina de Dios o los atributos de Dios. O tampoco entienden la justicia de Dios. ¿Por qué? Vamos a decir, y ellos tampoco podríamos decir, no creen en un infierno literal, no creen en un lago de fuego. Un testigo de Jehová, ustedes saben, ¿qué creen? En el Jena, que en un lugar que se quemaba basura nada más y estaba ahí. Y cuando hablan del fuego de la eternidad, un adventista, un testigo dice que es eterno porque Dios es eterno. Y cuando Sodoma y Gomorra fue quemado, dijo el Señor que iban a arder por siempre todas esas ciudades. Y ellos dicen, bueno, si ustedes lo ven, no están ardiendo por siempre. Tienen buenos argumentos, si ustedes lo ven, no te vienen así con una doctrina, no, tienen fundamentos para decir, para exponer. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para hacer una buena defensa contra ello, ¿no? Pero Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 y Hechos 24, 15, nos muestra de que hay una eternidad, vamos a decir, hay un tiempo, vamos a decir, eterno, un castigo eterno. En Mateo 25, 46 también
Escuche, dice, e irán estos los impíos al castigo eterno, y escuche, y los justos a la vida eterna. Entonces hay dos caminos. Uno es a la eternidad, hacia el infierno, y el otro es a la eternidad, al cielo. Bueno, ellos sí creen que van a ir al cielo ciertas personas. El problema que estamos debatiendo acá es en cuestión, es si los impíos van a ser atormentados o no van a ser atormentados. Sacando acá después el testigo, perdón, al romanista que tiene una idea muy errada de lo que es, vamos a decir, la justificación y el perdón de los pecados. Por eso inventaron eso del purgatorio. Entonces ellos dicen que Dios no sería justo al mandar al infierno, vamos a decir, por la eternidad, por una cantidad muy resumida de pecados que han cometido. Vamos a decir, una cantidad finita, chiquita de pecados, no merece, este es el argumento de ellos, un castigo eterno de pecado. Así lo que dicen ellos. Sabemos, por supuesto, que la Biblia, como está diciendo en Apocalipsis 21, en 20, perdón, está hablando de un castigo eterno tanto para Satanás y todos sus seguidores por los siglos de los siglos, habla. Entonces, ¿para qué usted cuando le predica, por supuesto, de perdón de pecado, y usted le habla del castigo eterno en el infierno, ¿para qué le está predicando eso? Dígame si no existe eso, ¿no? Perdón, estoy hablando según lo que ellos dicen, ¿no? ¿Para qué yo le diría vivir como quiera? Total, si después de morir no hay castigo, no hay nada. Podés hacer lo que quieras, no es así. Bueno, esto es vamos a decir, muchos de ellos creen que, o testigos de Jehová, podríamos decir, que Dios los aniquila. O sea, ¿por qué? No sé si han hablado alguno con ellos. Ellos no creen en el infierno, creen que Dios los fulmina, y ya está. No existe castigo eterno. Bueno, la Biblia es contraria a eso. La Biblia nos muestra que sí existe un castigo eterno. Yo no di muchos textos pero Mateo 25:41 dice así, el fuego eterno. Mateo 25:41. Mateo 3:12 dice, el fuego que nunca se apagará. Mateo 25:46 dice, el castigo eterno. Apocalipsis, vamos a decir 14, versículo 11, Apocalipsis 19, versículo 3 y Apocalipsis 20, versículo 10, dice que van a ser atormentados por los siglos de los siglos. Entonces, bueno, ellos, el argumento que tienen, dicen de que, bueno, que es eterno porque habla de un castigo eterno porque Dios es eterno. Entonces, ¿qué dicen? De que Sodoma y Gomorra, estas ciudades, tuvieron o ardieron, como se dijo, que el Señor dijo que iban a arder eternamente, pero ya no arden más. Ustedes no ven fuego. Son bastante astutos. Yo con el libro que estoy leyendo, Remedio Precioso contra la artimaña de Satanás, tienen argumentos astutos para esquivar lo que dice el castigo de Dios. O sea, entonces, toqué por supuesto bordeo por arriba, por si no me daría el tiempo. Voy a pasar ahora algo que es conocido como el sueño del alma. Y nuestra confesión dice: los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven la corrupción, pero sus almas, pero sus almas que ni mueren ni duermen, si tienen su confesión, dice, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que se las dio, las almas de los justos. Bueno, entonces, escuchen, las almas ni mueren, escuchen, ni duermen, dice la confesión, ni mueren ni duermen. Ya estaba refutando, pareciera, esta doctrina conocida como del sueño del alma. Hay muchos, especialmente el testigo de Jehová, que hace, dice de que el alma está durmiendo, está descansando. Yo acá no lo tengo, o sea, creo que lo noté por ahí en un apunte. Yo tengo muchos apuntes y algunos los he dejado afuera. Pero el testigo de Jehová tiene, creo, un texto en el capítulo número... Sí, tiene un texto en el capítulo número... Acá lo encontré, mire.
Eclesiastés capítulo 9, versículo 3 al 10. Bueno, ¿qué dicen ellos? En sencillas palabras, que habla del sueño del alma. Yo no lo voy a buscar, pero se lo dejo como tarea para usted. Eclesiastés capítulo 9, versículo 3 al 10. Ellos dicen de que el alma está durmiendo. ¿Qué pasa después de que nosotros morimos? Bueno, ellos dicen de que el alma entra en un estado de inconsciencia. ¿Viste cuando usted duerme? Se va a acostar una siesta a la noche, ¿qué hace? No tiene conciencia de nada. Bueno, ellos dicen de que esto es la doctrina que es conocida como el sueño del alma. Ahora, pero cuando hablamos de Eclesiastés, cuando estamos hablando de ahí, está hablando de la vanidad de las cosas, de la certeza, vamos a decir, de la muerte, que nadie sabe. En el contexto de ese capítulo número 9 de Eclesiastés, ¿qué está hablando? Que una persona, una vez que muere, escúchese, y el contexto habla de este lado del sol, de este lado. Usted se preguntará por qué, porque no está hablando del cielo, que no tiene conciencia, está hablando de este lado del sol. ¿Qué dice el predicador, o Eclesiastés si quiere decirle? Dice que la vida de una persona justa o impía, cualquiera de las dos, sea agradable o difícil en este mundo, pero sí hay una realidad. ¿Cuál es? Es que la realidad segura, ¿cuál es? Es que tarde o temprano vamos a morir. Ahora lo que sucede de este lado del sol, tanto usted como yo no sabemos qué va a pasar. Bueno, siguiendo esa línea de pensamiento, ese argumento, lo que está diciendo Eclesiastés, sencilla palabra, después de la muerte ya no le importa, ya no hay nada, no hay certeza de nada de esas cosas porque ya no vive él, ya descansó de sus obras. Nunca está hablando acá, porque cuando estuvimos viendo un poco de hermenéutica, estuvimos viendo de que los textos oscuros se interpretan a la luz de lo más claro, es uno de las interpretaciones de la analogía de la fe, y la otra de los textos oscuros es interpretando a la luz de las doctrinas, que son muy claras. Entonces hay doctrinas que son muy claras en la Biblia, que un texto como oscuro como este no podemos establecerlo como doctrina contra un montón de textos que son muy claros en la Biblia. Entonces no está hablando del sueño del alma acá, no está diciendo eso, dónde pasará la eternidad. Entonces esto es importante que podamos entender. Escuche, no hay mejor tiempo que hablar de esto porque después se me va a pasar el tiempo. Acá, si usted no es creyente o usted no es cristiano, y usted no tiene certeza de dónde va a pasar, por supuesto que un cristiano tiene afianzado su esperanza y ha confiado en el Señor Jesucristo cuando dijo que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna, ¿no? Entonces nosotros tenemos esa esperanza de gloria. Pero usted, si no es cristiano, ¿dónde pasará la eternidad? Usted es una persona buena, si usted dice, yo soy bueno, ¿dónde creo? Bueno, yo creo que cuando voy a morir y no hice tantas cosas malas, la voy a pasar en el cielo. Bueno, sencillamente la Biblia dice que todos estamos destituidos de la presencia de Dios, todos somos pecadores, todos nos desviamos, estamos presos en delito y pecado, Satanás nos tiene atrapados. Entonces, y que ninguna cosa impura entrará al cielo. ¿Y cómo puedo saber? ¿Cómo puede saber usted dónde va a pasar la eternidad? Bueno, es que la Biblia nos dice, nos muestra los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos nos muestran si usted una vez ha mentido, una mentirita dice que Dios, eso es mentiroso. Si usted ha robado, dice que usted es un ladrón. Usted ha codiciado a una mujer, aunque sea con la mente, solamente la ha acariciado con su mente, eso hace a la persona también pecadora. Si usted no pone en primer lugar a Dios, también ha cometido lo que es idolatría en su corazón. Se ha codiciado algo en este mundo. Entonces, si nosotros nos comparamos ante la medida del estándar que Dios ha puesto, vemos que cuando fuimos creados perfectos, pero nacimos pecadores. Entonces nadie puede entrar al cielo. Si usted quiere pasar, como dice el himno, como dice el Salmo, que vimos hace mucho, ¿quién podrá estar en tu presencia? ¿Se acuerda de ese himno? Entonces, ¿quién es? Bueno, el de limpio de mano y de corazón, pero no hay uno que tenga limpio la mano y el corazón.
Incluso Moisés se metió la mano en el corazón y la sacó con lepra. Entonces, ¿qué sucede? Es por medio del Señor Jesucristo la justicia, es por medio de Él que podemos entrar a la presencia de Dios por la eternidad. Solamente aquellas personas que creen. Entonces, si usted está escuchando y usted no es un cristiano, si usted le han predicado otro evangelio que no es el verdadero, y no lo han confrontado con sus pecados, no le han hecho ver la santidad y la justicia de Dios, y usted todavía no ha visto la negrura de su corazón y su pecado, hoy es un tiempo de gracia que pueda considerar dónde va a pasar la eternidad. Amados, muchos están pensando en otras cosas en el día de hoy. Ya viene el veranito, pasamos todo esto y más acá en la ciudad donde yo vivo, que es una ciudad turística. Se están abriendo las puertas de Mar del Plata y ustedes ven todas esas caravanas de autos que están viniendo. La gente está planeando dónde va a pasar sus vacaciones en enero y febrero. ¿Qué hace la Argentina? ¿Cuál es el lugar de la zona de turismo? Bueno, acá, Mar del Plata, por supuesto las playas, y vamos a venir, los recitales que hay. Nadie está planificando dónde va a pasar su eternidad. ¿Creen que van a vivir para siempre? El día de ayer vi un video donde pasó una señora y vino un auto, una velocidad tremenda y lo mató un chiquito que tenía 2 o 4 años. No se lo ve el chiquito cuando sale disparado de la velocidad que pasaba. Ayer vi un video como un hombre estaba discutiendo y otro se levantó, era en otro país, y discutía así, no sé qué país hablan, no sé cuál es, porque ellos tienen un lenguaje medio como chino, que no me moleste, él habla así medio, no sé si son Puerto Rico o algo así. Se enojó, ¿sabe qué hizo? Lo empujó el hombre así con el coso, ese coso que tenía atado para así. El maleante hizo así, un segundo, yo no lo vi, tuve que volverlo para atrás, hizo así, tac, 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 le pegó unos cuchillazos acá en el cuello y el hombre hizo así y cayó contra la cosa y murió. La cámara lo filmó. La muerte te puede encontrar en cualquier momento, no sabes cuándo. Usted está preparado. No sea que Dios venga hoy y le diga, y esté diciendo, acá voy a estar juntando este trabajo, alma mía, ¿dónde pondré estas cosas? Y el Señor le dice como a Lucas, necio, hoy vienen a pedir tu alma. ¿Qué vas a hacer con todas esas cosas? Por eso Eclesiastés dice, vanidad de vanidades. Todo lo que levantaste, ¿quién te lo va a agarrar? Cuando usted muere, un abuelito o una abuelita, vienen, lo que yo le digo, todos los buitres. Todos los buitres hacen, sí, y todo lo que luchaste y peleaste. Pero todo lo que usted ha invertido para Cristo no es en vano. Toda la vida que usted ha dedicado para Cristo, todo lo que ha hecho usted para Cristo, va a entrar en la eternidad con Él. Entonces, considere y reconsidere si es cristiano. Invierta en el Señor. ¿A dónde va a pasar la eternidad? Porque andan diciendo por ahí que no existe un infierno, que no hay un infierno, que el alma duerme. No es así. La Biblia, y ellos sacan de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15, dice que nosotros no precederemos a los que durmieron. Entonces ellos dicen, bueno, mira acá, dice dormir, los que duermen, los que no tienen conciencia. En otra parte, como era Corintios capítulo 15, versículo 18, también habla de los que han dormido, pero habla de los que han dormido en Cristo. Es importante que podamos entender. Yo no dejé acá un apunte, porque siempre ando con muchísimos apuntes, pero tenía unos apuntes. Pero Pablo está hablando acá, no está hablando, vamos a decir, de una forma literal, sino está usando un eufemismo. Es una forma de reducir, podríamos decir la palabra, para que no sea tan contundente cuando yo lo digo. Ejemplo, veo que nos dicen, ¿y qué pasó con el... No, se murió. Bueno, es lo que está diciendo de una forma a ellos, y acuérdense, lo que durmieron está hablando de cristianos, no habla de otras personas. Y esta palabra, lo que usa Pablo, que es un eufemismo, sería como, vamos a decir, de una forma de reducir, para que no, a ver cómo le puedo explicar, nunca le dijeron así, a ver, le voy a dar un ejemplo para que pueda entender. Usted está trabajando en un lugar y le dicen, no, están haciendo, mira, están por esto de la enfermedad, perdón, esto del virus y todas estas cosas, vamos a hacer un recorte de personal.
Sencilla palabra, lo que te está diciendo, te estamos echando, nada más, ¿no? Ahora ejemplo, en mi piel se me ocurrió. Me dice, Daniel, es un... No, sí, es un hombre de color. Lo que está queriendo decir, que me está diciendo, no me quiere decir, es que soy un negro. O sea, persona de color. Está pasadito de peso. No te quiso decir que estás gordo. Es una forma de reducir, no sé si puede entender. Pasó mejor vida. Se murió. Está descansando, que paz descanse. Que paz descanse. Bueno, están durmiendo. Pablo no está hablando de una doctrina, lo que está diciendo él, estas personas, y escuchen bien, porque Pablo está diciendo, no quiero que ignoréis esto. Por ahí, incluso dentro de los reformados, hay personas que andan diciendo, esto son cosas de segunda, no tienen importancia, no sé cómo le dicen, doctrinas secundarias le dicen ellos. Pero la Biblia y Pablo está diciendo, no quiero que ignoréis estas cosas, como los demás que no tienen esperanza, guiado por el Espíritu Santo, le dice a Pablo, no ignoren. ¿Saben por qué? Porque estas cosas ustedes las tienen que tener en su corazón. Yo no tengo, de verdad, desconozco si hay algún familiar mío en la carne, yo no lo sé. Espirituales sí, puedo decir que tengo a varios que le he predicado y he visto que el Señor, así, que ha hecho, acá levanta la mano a mi esposa, es verdad, y le puedo decir que a muchos le he predicado durante años, y la obra no ha sido fácil. No es que usted le predica y automáticamente dice, huesos, levántate, y usted ve que, se levantó, se regeneró. ¿Por qué? Porque le dice una oración de entrega. Gané un alma para que no suceda así. Entonces, ¿qué sucede? Pablo dice, no quiero que ignoréis. Yo no tengo personas, vamos a decir, parientes. Mi madre era romanista, murió en su mano con una cosita del Jesús. Mi padre no lo sé porque se fue, nunca, no sé ni quién es. Pero sí tengo una familia espiritual, tengo algunos que son en la carne por unión conyugal, o sea, y les he predicado yo también. Pero ¿qué sucede? Pero no tengo a nadie, quizá usted sí tenga, quizá tenga un padre, tenga una madre, una abuela, pero usted tiene una esperanza. El alma no está durmiendo de ser querido si durmió en Cristo. Sabe que dormir está descansando de sus obras, pero él no está durmiendo como dicen muchos. No, está durmiendo, dice. Ahora está durmiendo. No es así. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, dice que cuando se abrió el quinto sello y vio debajo del altar a las almas que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y acuérdese, escuche, en una parte le dice, ¿hasta cuándo estaremos acá? ¿Por qué no nos venga? Escuche, esas almas están hablando. Bueno, algunos dicen, es una palabra, no voy a entrar en eso. Creo que es en Lucas 16, cuando está Rico y Lázaro, el rico está hablando. ¿Vio ese gif que hace así? ¿No hay un negrito que hace así, que toca la cabeza? Piense, tiene conciencia. Está siendo atormentado. Dice que no vengan. Tiene conciencia, que no se acuerda. Hay hermanos míos. ¿Usted cree que se murió? No, esa persona que murió sin Cristo está siendo atormentado. Si usted tiene algún pariente o alguien, él todavía sigue consciente. Cuando le he dicho a muchas personas, cuando le he predicado, ¿qué pasaría si tu papá, si tu mamá, si tu abuelo, si tu abuelita, lo que sea, usted cree que yo le estoy hablando, que querría que fueras con él ahí? No, diría, estaría gritando, manda algún profeta, mándale. La Biblia dice, ya tiene los profetas, ya tiene a Moisés, ya tiene la Biblia, la ley, y los profetas son aquellos que están predicando. Ellos están vivos, tanto en lo que están en el cielo, están conscientes. Fíjese, dice que están adorando de día y de noche al Señor. Una nube, creo que en la parte dice una nube de testigos. ¿Usted sabe de qué está hablando? Esas personas que murieron, No está hablando de otras personas, aquellos que murieron, que están allá, dice Hebreo. Entonces, ¿qué sucede? Las personas tienen conciencia, están vivos. Ahora, ¿cómo están? Bueno, nosotros conocemos esta doctrina como el estado del estado intermedio. ¿Qué significa eso? Bueno, escuche, esto no es ningún purgatorio, ninguna sala de espera, ni nada de eso, Es un lugar donde están en el cielo, pero incluso cuando estaba en la cruz le dijo, esta noche estarás conmigo, dijo el Señor, en el paraíso. ¿Qué sucede?
Y fíjese, y Lázaro que murió fue al seno de Abraham. Pasan a la presencia de Dios mismo. ¿Cómo es eso? Bueno, pasan con un estado, un cuerpo incorpóreo, o sea, su espíritu nada más. ¿Por qué? Porque el cuerpo queda acá, vuelve a la tierra. Porque esto es un cuerpo corruptible. Nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado. Usted no va a pecar más, nunca más, este cuerpo. Porque nosotros fuimos creados con ¿qué? Un espíritu, o si quiere decir un alma, y el cuerpo. Eso es lo que hizo el Señor. ¿Qué hizo? Aunque muchos creen en el tripartito. Pero el Señor en el principio de Génesis dice que formó de la tierra, ¿qué hizo? El cuerpo y sopló su espíritu. No le sopló espíritu y alma, sopló su espíritu. Entonces tiene eso, aunque no nos da tiempo de hablar, como vamos a decir, ya lo hablamos una vez como estuvimos hablando creo de la creación, algo de eso. Más allá de eso, el cuerpo muere y va a volver a la tierra. ¿Y el espíritu va a volver a dónde? Con su creador. Entonces, pero, ¿qué sucede después de la muerte? Bueno, ambos tienen vida, vida eterna. Y el asunto que está sobre la mesa es dónde va a pasar usted la eternidad. Porque nosotros vamos al cielo, téngalo por ciento que usted no se va a escapar, ni yo no vamos a escapar, y no nos queremos escapar. Queremos ir a la presencia de Dios porque nosotros nos es ganancia ir. Nosotros creemos que el alma tiene vida. Entonces el mismo Lázaro y el rico vemos que estaban conscientes. Mateo capítulo 10, versículo 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no puede matar, teméis más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces aquellas personas que mueren van o al cielo o al infierno. Y acuérdense, no hay ningún sueño del alma, no es eso, solamente es que descansar. Descansar es lo que durmieron en Cristo, es los que confiaron en Cristo. Eso descansan, ya es hora porque se han fiado, han descansado de Cristo. Y fíjese que cuando suena la trompeta, está hablando del Tesalonicenses, no me da tiempo de buscarlo, pero dice que descienden sus espíritus y vienen y se unen con el cuerpo. Hay una unión de nuevo y vamos a estar para siempre con el Señor. Entonces es importante que podamos entender. Acá yo creo que no lo anoté, si lo tengo por acá lo voy a decir, si no lo voy a decir de memoria. No lo tengo. Pero en una parte, Pablo está hablando, bueno, el de Pablo sí, dice que él, para él era morir, era ganancia, cuando él muere, el morir es ganancia. Porque en todas las cosas estoy puesto en estrecho teniendo el deseo de partir y estar en Cristo, el cual es muchísimo mejor. ¿Cómo es eso? Partir con Cristo, muchísimo mejor. Porque él sabía que una vez que él moría, su espíritu, lo mismo dice, creo que no te aporta en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 10, en capítulo 5, versículo 6. Creo que Pedro también dice lo mismo, que en pronto iba a abandonar este tabernáculo, lo estoy diciendo de memoria, porque lo anoté, pero trato de decirlo así para ganar tiempo. Si usted conoce un poco de la escritura, va a saber lo que le estoy hablando. Que él estaba pronto a partir, le dijo así, ¿no? ¿Te acordás eso? El Señor me dijo que pronto iba a partir, dijo Pedro, estoy por abandonar este tabernáculo e ir, escuche lo que está diciendo. Este cuerpo sí, él va a salir como un cascarón y yo ahí. Amado, nosotros es necesario que tenemos que morir, es como una semilla, la semilla muere para dar vida. ¿Nunca vio cómo se rompe la semillita? ¡Tac! Se reventó, pero sale vida de eso. Bueno, es automático, nosotros tenemos vida, pero usted no tiene vida solamente cuando va al cielo, usted ya tiene vida ahora. ¿Sabe que usted tiene vida eterna si es un cristiano? Es así. Con nosotros creemos, en el Señor tenemos vida eterna. Vida eterna significa solamente que tenemos, que no vamos a morir. ¿Vio con esa película que se llamaba Highlander? Que no se moría nunca. Bueno, no es así. Lo que está hablando, la palabra vida eterna, es la vida eterna misma de Dios. ¿Qué significa? Ya lo hablé hace mucho. Ciertos atributos comunicables, que dice Pedro, creo que en 2 Pedro 1.4, que dice que nos permite que participemos de él, de esos atributos comunicables. ¿Cuál sería? Bueno, tengo vida eterna. Bueno, si usted tiene vida eterna, la vida misma de Dios,
vino usted. Y esa vida eterna misma desde ya empieza a manifestarse su gloria por medio de usted, transformando el hombre o la mujer interior. Y de a poco vemos, nosotros podemos ver quién tiene vida eterna. Acá no se trata de creer en Cristo y usted dice así, ¿por qué tengo que entrar? Ah, porque mire, acá, esto que tengo en la mano, ¿ve? Esto es un tratado, pero acá yo firmé la membresía, hice mi oración de entrega y acá está mi boleto. Yo como cristiano, por este premio, cuando tienen esto que estamos grabando, que tiene que entrar, no es así, ¿eh? Se trata por Cristo. Pero si Cristo creímos y tenemos vida eterna, vamos a manifestar de este lado del sol la vida eterna. Por supuesto no somos perfectos, ninguno somos perfectos. Añoramos salir de este cuerpo. Añoramos despojarnos, romperlo y poder salir a la presencia de Dios y decir, por fin me despojé de este mundo. Yo salí allá del mundo, no tengo mucha comunicación y no tengo mucho, no trabajo con gente que vamos a decir que no es cristiana, trabajo solo de vigilancia y no estoy acostumbrado a tratar con las personas. Y vi cuánta maldad había en el mundo. ¡Cuánta maldad! Quería volver pronto. Gracias, Señor, decía, por mantenerme como a Daniel, apartado. Vemos cada día, cuando estemos viendo nuestra posición, yo por lo menos tengo la posición aminialista. Yo no creo en una posición post que cree en un futuro cada vez mejor y una era dorada. Yo creo que todo esto va de peor en peor y la maldad se va multiplicando cada día. Yo tengo una esperanza a dónde ir, pero mientras estoy acá hay que hacer un trabajo. Hay que llevar a las personas el Evangelio, hay que ayudar a las otras personas a crecer. Entonces, pero mientras eso, yo tengo puesta mi esperanza y creo firmemente que hay un cielo eterno, pero también creo que hay un infierno. Y para ir cerrando esta posición, voy a hablar sobre el purgatorio. ¿Qué es esto? Mire, yo estuve resumiendo muchas de las doctrinas porque tenía que hablar mire, tengo acá, no me gusta dar, siempre tengo en algunos libros, sí, tengo un manual, o sea, para aquellos que les gusta predicar o del obrero, ¿eh? Y acá tenía para hablar, por supuesto, acá de los ruselistas, de los romanistas, el significado de la muerte, pero sí, no me dio tiempo. Voy a hablar sobre esta parte, sobre el purgatorio, porque me pareció interesante dar esto. ¿Cuándo surgió esto? Bueno, este libro dice así, el purgatorio o el infierno eterno. La doctrina del purgatorio fue declarada como artículo de fe de la Iglesia de Roma en el año 1439, después de Cristo del Apóstol, por el Concilio de Florencia. Entonces sigue hablando, por supuesto sabemos que la Biblia no habla de un purgatorio, la Biblia no habla de ningún limbo, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque, amado, la Biblia es muy clara. La Biblia dice que nosotros somos justificados por la obra, ¿qué? Por la obra del Señor Jesucristo. Nosotros no creemos que, vamos a decir, como dice Roma, que van al purgatorio todos aquellos que mueren en un estado de gracia. Ellos dicen que aquellos que, bueno, que se bautizaron, tomaron la comunión, los centros de sacramentos, murieron en estado de gracia. Pero ¿qué sucede? Pero no alcanzado un estado de perfección. Ellos tienen pecados veniales, no pecados mortales, pecados veniales, pero son culpables de ciertos pecados. Vamos a decir, no cumplieron, no estuvieron, no han hecho obras totalmente como las que tenían que hacer, no alcanzaron la perfección, y entonces tienen un castigo temporal que merecen. ¿Para qué? ¿Dónde se llama el purgatorio? ¿Dónde van a purgar ciertos pecados? A causa, y después que reciban esos castigos que ellos merecen por un tiempo, que sabrán, de acuerdo a los pecados que habrán cometido, ¿qué sucede? Van a pasar al cielo. Amado, esto es horrendo, esto es contradecir la Biblia. La Biblia dice que es el texto que yo tengo en mi WhatsApp hace años, Romanos 8.1, ¿qué dice? Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Entonces no hay condenación, no hay purgatorio, porque significa que yo te tendría que purgar por algo. ¿Sabe quién pagó por mis pecados? La Biblia dice que el Señor Jesucristo, cuando hizo ¿qué? Propiciación por mis pecados, expiación por mis pecados. Eso es negar la justificación por la sola fe. Entonces, negar el mismo evangelio. Eclesiastés 12, versículos 6 y 7 era. A ver si lo tengo. Denme un segundo porque estuve buscándolo de memoria. Dice, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre y junto a la fuente y la rueda sea rota del pozo y el polvo, escucha, acá estaba, y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahí está, ese era el texto. Perdón que me desvíe, pero lo encontré. Entonces, ellos están negando lo que es la justificación, la expiación, lo que Cristo hizo una vez y para siempre. Yo no tengo que ir a un castigo para satisfacer cientos pecados que, no sé decir, incluso ellos oran por los muertos desde acá, las misas, todas las cosas que hacen, pueden influenciar en esa persona para sacarlo más rápido del purgatorio. ¿Se acuerdan en la época de Martín Lutero, como decía, cuando tan pronto caiga esa moneda ahí adentro de esa cosa que tenían, así salta, dice la persona para afuera, y Lutero se enfureció? Bueno, entonces ellos están negando esto. Eso está contradiciendo, por supuesto, todo lo que dice las Escrituras. El hombre no tiene que ir a ese purgatorio a limpiar. Es la sangre de Cristo que nos limpia de los pecados, la justificación, la redención que hizo. No es ningún purgatorio. Somos justificados por la fe y tenemos paz para con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de qué? Por la sangre de Él, la redención por su sangre. Por la riqueza de su gracia, como dice las Escrituras. No hay ninguna condenación. Amados, el Señor dijo esto: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá en condenación, mas pasó de muerte a vida. Acá no necesitamos ningún mediador de purgatorio. Tenemos el mediador que es nuestro amado Señor Jesucristo, porque la Biblia asevera, porque hay un Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. 1 Timoteo capítulo 2:5. Acá no necesito estar en un purgatorio ahí para después poder ir al cielo. No es así. Cuando el hombre muere, amados, hay como dice una canción mundana acá que yo lo he escuchado, que dice algo que dice dos caminos, algo así. Dos caminos, es viejísima. Bueno, sí hay dos caminos, pero en la Biblia dice hay dos caminos. Uno al infierno y otro al cielo. Daniel, capítulo 12, que no lo voy a buscar, voy a tratar de parafrasearlo con la mente, dice que, capítulo 12 dice algo así como, en ese día muchos se levantarán del polvo. Algunos para asombro, para condenación, y otros para vida eterna. Personas que se van a levantar contentos, se van a unir con sus espíritus, con su cuerpo. No hay ningún purgatorio, no hay ningún sueño de alma, no hay ninguna aniquilación del espíritu. ¿Sabe por qué? La Biblia dice, Señor Jesucristo, que Dios no es Dios de muertos, sino de Dios de vivos. Y cuando estaba hablando de Abraham. Abraham había muerto hace muchísimo tiempo, pero Dios estaba diciendo, y Cristo está diciendo, que Abraham lo vio y se gozó de él, que Dios es un Dios de vivo. Cuando creo que en Mateo 17, por ahí, dice que se apareció Moisés y no me acuerdo si Elías. Y Pedro, nervioso, su Señor, dice, haremos una enramada acá. Yo no sé si tenía miedo o qué. El asunto de la Biblia dice que estaba Moisés y Elías. Amado, habían muerto hace mucho tiempo. ¿Cómo es posible que estaban ahí? Porque hay eternidad. Hay eternidad. Hubieron dos personas nada más que no vieron la muerte. Vamos a decir que creo que fue Enoc y Elías, ¿no? Si no me equivoco. Pero nosotros ahora ya tenemos vida eterna en nuestro espíritu. Nosotros creemos que nuestras ropas fueron limpiadas, somos justificados. ¿Por medio de qué? Por medio del Señor Jesucristo. Creemos que hay un infierno.
Hay un castigo por haber ofendido a un Dios santo, eterno, y por lo tanto hay un castigo eterno. Nadie se puede librar de él. Nosotros creemos que por medio de un sacrificio, como dice Hebreos capítulo 10, 14, porque con un solo sacrificio ha hecho perfecto para siempre a los que están siendo santificados. Roma enseña entonces de que aquellos que mueren en ese estado de gracia y han cometido ciertos pecados pueden ir ahí y padecer un tiempo y después ir al cielo. Eso es una mentira tremenda. Espero que el Señor les haya hablado a muchas personas en el día de hoy para haber empezado esta nueva serie y que podamos entender de verdad que no hay ningún sueño del alma, no hay ninguna exterminación del espíritu y no hay ningún estado donde usted pueda pagar allá, que usted vivió como quiso de este lado del sol y después va a pagar un tiempito. No sucede así. Ya pagó alguien por usted. Ya alguien dijo en la cruz, todo está cumplido. No tiene que pagar nada. Voy a cerrar con esto. Escuche, me quedó muchas cosas, pero voy a cerrar con esto. Téngame paciencia. Si usted es joven, yo una vez fui joven, tuve 20, 30, 40, vivo por los 50. No tengo la misma fuerza que tenía antes. Estoy muy cansado. Pero sí algo que hago en estos últimos días es acordarme de mi Creador cada día más. Si usted es joven, no menosprecie la palabra que voy a leer. Eclesiastés capítulo 12, versículo del 1 en adelante. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y que lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamientos. Antes de que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán las guardas de la casa y se encorvarán los hombros fuertes y cesarán las muelas, porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro y la langosta será una carga. Y perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes de que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, hizo escuchar e hizo escudriñar, compuso muchos proverbios. Versículo 2 en adelante. Ahora, hijo mío, además de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y mucho estudio, es fatiga de la carne. Y él termina con el versículo número 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque todo es del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amados, todos vamos a morir. Algunos antes o después. Mi madre murió casi a los 50 años. He visto chicos que murieron muy jóvenes.
Todos vamos al encuentro con nuestro Creador. Todo lo que usted pueda construir de este lado del sol, como dice Eclesiastés, es correr tras el viento. Todo lo que haga para el Señor no se va a perder. Todas las cosas son buenas y provechosas, pero hágalas para el Señor, en todas las áreas que sea, en el trabajo, en el matrimonio, en el noviazgo, en lo que sea, hágalo para glorificar al Señor, porque Dios traerá toda obra a juicio, dice. Y si usted no es cristiano, le ruego, le imploro, vaya a Cristo. No le quiero decir que se libre del infierno, porque Cristo vino para perdonar pecados. Usted humíllese y vaya a Cristo, pida perdón por sus pecados. Pídale que le conceda arrepentimiento, pídale que le dé un corazón nuevo. Usted no va a ser aniquilado, usted no va a dormir. Usted va por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, y los siglos, y de los siglos, y los siglos va a ser atormentado. Y una vez que está ahí no va a decir, ahora sí me arrepiento. Como un trabajo que no le gusta, o si se casó y dijo, hoy no me hubiera casado, o no hubiera agarrado este trabajo, o me puedo cambiar. Ahí no hay vuelta atrás. Se cerró la fuerza del infierno y usted quedó ahí. No hay vuelta atrás. Y acá no le estoy diciendo a usted que tenga miedo del infierno, estoy diciendo que usted tenga miedo y temblor de haber ofendido a un Dios santo. Entonces, hoy es un tiempo de gracia. Mañana puede ser ya tarde. Vamos a orar y voy a cerrar. Amado Padre, venimos al trono de la gracia, Señor, para estar orando y agradeciéndole, Señor, porque pudimos ver, Señor, y entrar en esta doctrina de la escatología, Señor, donde qué sucede, Señor, con los cuerpos de las personas que vuelven al polvo, Señor, de la tierra donde fueron tomados, Señor, donde usted los tomó, pero las almas de las personas, Señor, van, como dice Hebreos 9:27, que después de la muerte hay un juicio. Entonces, Señor, te agradecemos porque usted nos ha iluminado las mentes, Señor, y mostrado, Señor, que solo aquellos que han dormido en Jesucristo tienen la esperanza, y nosotros tenemos la esperanza, Señor, de poder ver a muchos de ellos, Señor. Pero sabemos también que las almas de aquellas personas que rechazaron el Evangelio, Señor, y menospreciaron la verdad, Señor, usted les tiene preparado, Señor, un castigo, porque usted no pasó por alto ni siquiera al Señor Jesucristo y su ira cayó sobre él. ¿Cómo piensan que serán librados entonces de él? Señor, le pido que usted esté abriendo la mente de las personas, porque usted tiene reservado, Señor, un cielo eterno y un juicio, Señor, para ese gran día que se avecina. Tanto si usted viene cuando estamos vivos o si cuando morimos, Señor. Le agradecemos, Señor, porque nos ha dado vida a nosotros en Cristo Jesús, Señor. Como siempre, decimos amén. Amén.